testing, testing, testing. Muy buenos días, muy buenos días. Sí, tuvimos problemas con el audio, nos puede suceder, pero qué bueno que ya está resuelto, qué bueno que estamos contigo, porque ya pasaron las 11:15 de la mañana y tenemos un pacto de comenzar cada sábado nuestro programa desde aquí, desde Revive, para llegar a ti. Gracias por tu paciencia, gracias por esperarnos, gracias por los saludos de todos. Había mencionado a muchos de ustedes cuando no me podían oír, pero tengo que mencionar que Ariel es el primero siempre. Así que Ariel, fan de todos nosotros. Te revive, así que un abrazo grande para ti, Ariel, para Tamaría Fuentes, para Dayan, para mi querida Conchita Calixto desde allá de New Orleans, que también cada sábado está con nosotros, y de diferentes partes del mundo que se conectan. Hoy particularmente agradecido a Dios porque tengo a Manny de regreso. Había estado de vacaciones 2 semanas, muy merecidas vacaciones. Un gusto estar aquí con ustedes de regreso. Estaba extrañando estar aquí con ustedes. Espero que esa declaración sea totalmente sincera, porque estaba en un lugar espectacular. Yo veía las fotos y casi me daba envidia. Así que creo que más contento que Enrique y Esther de tenerlo de regreso. Qué bueno que está en casa, y como viene con toda la energía, Manny tendrá el mensaje de hoy. No te vayas a ir, así que comparte, porque Manny tiene un mensaje muy especial que Dios ha puesto en su corazón, y oramos para que pueda ser la respuesta que tú y yo necesitamos. Tómate el tiempo de compartir, busca el teléfono, tienes el link de YouTube de nuestra iglesia Revive SDA, y lo puedes compartir allí a tus contactos en WhatsApp, a tus contactos en el teléfono, también en las redes. Comparte, tómate una foto en familia donde estás y envíala, ponla en tus redes sociales con el hashtag Yo Soy Revive. Y puedes también hacer un tag a nuestra iglesia y vernos y tratar de encontrarnos en ese lugar, porque la verdad que nos gusta mucho saber de ustedes, de dónde nos ves, con quién lo estás haciendo y las personas con que lo compartes, porque ese es el propósito por el cual hacemos todo esto. Bienvenido al programa de hoy. Tenemos algunos anuncios importantes que queremos compartir con ustedes. Primeramente, hoy seguimos con nuestro drive-thru de oración con nuestros ancianos de 4 a 6 de la tarde. Si necesitas oración, pasa por aquí, date una vueltecita, donde nuestros ancianos van a estar aquí para orar por ti, orar por tu familia. Estamos viviendo un momento bien difícil para todos, y la oración, nosotros creemos en el poder de oración, creemos en el poder del Dios a quien nosotros oramos. Así que ven, participa de esa bendición que ha sido para muchos.
Y como mismo ustedes ya supieron la semana pasada, hablamos acerca del fallecimiento de nuestro queridísimo pastor Demetrio Hernández. Nuestras condolencias para su familia, nuestro más sentido pésame. Y esta semana, este fin de semana, el domingo, vamos a tener un programa, un servicio privado para la familia, este va a ser el velorio de nuestro querido pastor Demetrio. Pero es importante, solamente la familia va a estar aquí en la iglesia. Los demás que quieran participar, que quieran expresar su sentir a ellos, pueden conectarse con nosotros en vivo a través de YouTube, a través de Facebook Live, a través del website de la iglesia. Vamos a estar transmitiendo en vivo mañana domingo a las 6 de la tarde. Vamos a estar transmitiendo todo el servicio. Siéntete libre de escribir en los comentarios. La familia después va a poder va a revisar todos los comentarios. Pero es importante que nosotros entendamos que las personas que van a estar aquí físicamente en nuestra iglesia van a ser solamente la familia. Hay un grupo pequeño que va a ver individualmente, personalmente. Así que el resto de nosotros vamos a conectarnos a las 6 de la tarde a través de Facebook, a través de YouTube y a través del website de la iglesia. Y como es costumbre ya, muchos de ustedes lo esperan todos los sábados. Vamos a pasar a nuestra sección de conceptos bíblicos con nuestro queridísimo pastor Alexander Rey. Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. Harold. El título de esta semana es Compartir la Palabra. Dentro del contexto de la testificación, no puede faltar el compartir la palabra. Sin embargo, compartir la palabra de Dios con otros es mucho más que dar un estudio bíblico. Muchas veces pensamos que la manera en que las personas que están fuera de un marco religioso conocerán a Dios es si abrimos la Biblia y desglosamos para ellos un montón de versos que muestren que Dios existe y digan cómo es Él. Pero no, esa nunca fue la manera y tampoco lo será ahora. La manera más efectiva de compartir la palabra, especialmente con alguien que no conoce a Dios, es dejando que la palabra se manifieste ella misma a través de nosotros. Primera de Juan 4:12 dice: a Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace una realidad en nosotros. Y si su amor se hace realidad en nosotros, entonces Dios se hace visible al mundo. Nota que el mundo no conocerá a Dios por medio de estudios bíblicos. ¿Sabes por qué? Porque el mundo está cansado de que se les muestre a un Dios que es amor, pero cuando llega a nuestras iglesias, ese amor es condicionado a que adoren, coman y luzcan como nosotros. El mundo no quiere escuchar más de un Dios que quiere lo mejor para los hombres y que los acepta como están, pero que si no dejan sus pecados en la puerta de la iglesia, no son dignos de ser parte de su pueblo. Es por eso que la gente no va a creer en lo que la Biblia dice de Dios, sino en lo que tu vida, tus acciones y tus actitudes ante la traición, el dolor y el sufrimiento dicen de Dios. Dios no nos dejó su palabra para que andemos con ella golpeando en la cabeza a las personas, sino para que lo conozcamos a Él y reflejemos su carácter. Comencemos. Compartir la palabra de Dios no es compartir doctrinas denominacionales, a pesar de que éstas sean extraídas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay que ser ni muy inteligente ni estudiar un doctorado para darse cuenta de la separación que las doctrinas denominacionales han ocasionado en el cuerpo de Cristo. Si vemos la historia de la primera iglesia, la cual tiene su surgimiento en el momento en que Jesús seleccionó a los 12 discípulos y se extiende por todo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que, como dice Efesios 4:4, esa iglesia era un solo cuerpo, porque era dirigida no por hombres, sino por un solo espíritu. Y a esa iglesia no le interesaba hacer definiciones teológicas ni filosóficas, porque la prioridad para ellos no era dividirse, sino unirse bajo un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Verso 6. Fue después que mueren los apóstoles y que la iglesia se extiende en sobremanera dentro de la cultura griega, que el cuerpo de Cristo dejó de ser uno solo,
para comenzar a fragmentarse y dividirse según sus definiciones doctrinales y dogmas. La palabra de Dios no divide ni fragmenta a la familia de Dios, sino que la une. Fue por eso que en una ocasión, cuando le dijeron a Jesús que su madre y sus hermanos estaban fuera, esperando o buscando, preguntando por ellos, esta fue su respuesta. Mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 8:21. Si notas, acá Jesús no hace mención de credos ni doctrinas como requisito para ser parte de su familia, porque como bien dijo Pablo, ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos somos uno solo. Gálatas 3:28. Porque la palabra de Dios nos hace parte de una sola familia, la familia de Dios. Ahora, esa palabra es más que una escritura en tablas de piedra o en pieles de animales o en un papiro o en un conjunto de hojas encuadernadas que forman un libro. Esa palabra es Jesús, porque como dice Juan 1:1, en el principio existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Sin embargo, cuando compartimos doctrinas denominacionales, poniéndolas como si fueran la palabra de Dios, se cumple la profecía dicha en Miqueas 7:6. Porque ahora el hijo insulta a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera contra su suegra y cada cual tiene por enemigo las personas de su propia familia. Y yo te pregunto, busca cuántas denominaciones cristianas hay. ¿Qué crees que las une para que sean llamadas cristianas y qué hace que al mismo tiempo se dividan en un número tan grande? Lee Efesios 4:15. ¿Qué nos hace crecer en todo como cuerpo de Cristo? Definir quién es Dios, tomar una posición con respecto a la Trinidad, etc. O vivir la verdad en amor. ¿Qué es la verdad? ¿Las definiciones doctrinales de mi denominación o una persona que se llamó a sí mismo la verdad? ¿De qué nos sirve definir a Dios, la Trinidad, el milenio, el verdadero bautismo y más, si nuestras definiciones que nos llevan a sentirnos mejores y con más derechos que otros? ¿De qué se trata la palabra de Dios? Jesús dijo, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. En otras palabras, la Biblia no se trata de doctrinas o de qué puedo hacer y qué no puedo hacer, sino de Dios, cómo conocerlo y cómo relacionarme con Él. Cuando entendemos esto, se nos hace fácil poder compartir con otros y en especial con aquellos que no conocen a Dios. Cuando Jesús vino al mundo, fue en un momento de la historia donde ni su mismo pueblo sabía quién era Dios. Se había dedicado tanto a estudiar los escritos de los profetas para ver cuándo vendría el Mesías y qué beneficios sacarían de su venida, que se olvidaron de pasar tiempo con Dios para reconocer a su Hijo cuando éste viniera. Fue por eso que Juan escribió, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Ahora, tú y yo vivimos en un mundo que no es muy diferente al tiempo en que vino Jesús. Un mundo que no solo está lleno de personas que no conocen a Dios, sino que dentro de aquellos que nos llamamos pueblo de Dios, hay muchísimos que no serían capaces de reconocer a Jesús si viniera ahora mismo por segunda vez. Y es que como iglesia nos hemos dedicado a estudiar eventos y señales de su venida, a identificar quién es la bestia, el cuerno pequeño, la mujer ramera, el falso profeta y cuántos símbolos hay en Daniel y Apocalipsis. Pero se nos ha olvidado pasar tiempo con aquel que ha de venir. Se nos ha olvidado que el carácter y la voz que tenemos que conocer no es la de la bestia, sino el del buen pastor. Porque cuando Jesús venga, solo lo van a seguir aquellos que lo reconocen, porque escuchan y conocen su voz. Juan 10:4. Por otra parte, Juan registra en su evangelio una conversación bien significativa que Jesús tiene con su Padre momentos antes de ser apresado y llevado a su muerte. En esa oración que está en Juan 17, Jesús dice en el verso 4, he acabado la obra que me encargaste. Y yo te pregunto, ¿qué obra? ¿Cuál era la misión de Jesús? Ahora, escucha bien porque esta respuesta es bien importante, ya que la misión de Jesús determina nuestra misión. Lo que predicó, proclamó, manifestó y compartió Jesús de la palabra al mundo es también a lo que nosotros estamos llamados a compartir de la palabra de Dios. Y en el verso 6 Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y nombre en la Biblia es carácter. Por eso otras versiones dicen, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres o te he dado a conocer.
Y añade en el verso 8, porque les he entregado las palabras que me diste. Y en el verso 14 reitera, yo les he dado tu palabra. ¿Qué palabra? Definitivamente no fueron definiciones doctrinales, porque Jesús termina su oración diciendo, yo he dado a conocer tu nombre, tu carácter, quién eres, y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Hay una sola palabra que tenemos que compartir y esa es, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Y yo te pregunto, lee Primera de Juan 1:5. ¿Cuál es el mensaje o la palabra que los apóstoles escucharon de Jesús y ellos anunciaban? ¿Sabes qué significa que Dios es luz y que no hay tiniebla en Él? Lee Primera de Juan 2, 9 al 11 para tu respuesta. ¿Podemos decir que el hecho de que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él significa que Dios es amor y que no hay odio en Él? ¿Podemos decir que el hecho de que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él significa que Dios siempre ama y nunca aborrece? ¿Crees que si Dios odiara, aborreciera o destruyera a uno de sus hijos por rebelarse contra Él, Dios dejaría de ser luz y habría tinieblas en Él? Lee Juan 1 del 4 al 5. ¿Puede haber tinieblas en la luz? ¿Puede haber muerte en la vida? ¿Qué pasaría si le mostramos al mundo un Dios que es luz y vida? Se dice que la palabra de Dios tiene más de 3,000 promesas y que nosotros debemos reclamar por fe esas promesas que Dios nos ha hecho. Y yo te pregunto, ¿será que Dios no cumple sus promesas si no se las reclamamos? ¿Sabes lo que significa la palabra reclamar? De acuerdo al diccionario, reclamar significa pedir o exigir una cosa a la que alguien considera que tiene derecho. Así que la pregunta sería, ¿crees que por el hecho de que Dios prometió algo, tú y yo tenemos el derecho de exigirle que lo cumpla? No sé si se dan cuenta de cuán tergiversada es esta idea con respecto a Dios y su evangelio, pero vamos a analizarla en detalles. En primer lugar, ni tú ni yo ni nadie tiene el derecho de exigir algo a Dios, ni nos merecemos absolutamente nada de Él. La Biblia enseña que todos pecamos, Romanos 3:23, y que lo único que merecemos es la paga que nos da el pecado, o sea, la muerte. Romanos 6:23. Sin embargo, Dios no nos da lo que merecemos, sino que todo lo que nos otorga, entre ello la salvación, sus promesas, todo son regalos inmerecidos, o sea, por gracia. Por otra parte, quizás todavía no hemos entendido, no nos hemos dado cuenta de que la palabra de Dios no tiene más de 3,000 promesas, sino que cada palabra que sale de la boca de Dios es una promesa que está esperando cumplirse en tu vida. Hebreos 9:16 al 17 dice, en el caso de un testamento, es necesario contestar o constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. Analicemos juntos lo que quiere decir esto. Ya vimos que Juan 5:39 dice que las Escrituras dan testimonio de Jesús. Ahora, mira las Escrituras como un testamento, que de hecho no tiene nada descabellado porque nosotros llamamos a la parte de la Biblia escrita antes de la venida de Cristo Antiguo Testamento. Y a la porción que fue escrita después de su venida la llamamos Nuevo Testamento. Así que si la Biblia es el testamento, ¿quién es el testador o el que escribió el testamento? Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y como ya vimos, toda la escritura da testimonio de su autor, o pudiéramos decir, de su testador. Ahora, según el texto de Hebreos, lo que hace que el testamento adquiera validez es la muerte del testador. Y yo te pregunto, ¿acaso el testador no murió ya? Eso significa que todo, absolutamente todo, lo que está en su palabra o en el testamento ya es efectivo, entre ellos la salvación y sus promesas. Es por eso que Pablo dijo en 2 de Corintios 1:20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Y Pedro escribe, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. 2 de Pedro 1 del 3 al 4. Ahora, con esto en mente, vamos a una de las porciones de la Biblia que siempre ha sido vista como una carga bien pesada y difícil de llevar. Los 10 mandamientos.
Y tomemos como ejemplo el 7º mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Cuando nosotros leemos esto, inmediatamente se nos hace un problema. Y si lo sumamos, que luego cuando Jesús dijo, o vino Jesús, Él dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces pensamos que Jesús vino a poner la norma mucho más difícil para nosotros. Y no es así, para nada. Jesús no te estaba poniendo más difícil la norma, sino que quería que entendieras de una vez y por todas que mientras más te esfuerces en no adulterar, más imposible será para ti. Si Dios hubiera dicho, no cometas adulterio, ahí sí estaría poniendo la responsabilidad en nuestros hombros. Pero Él dijo, no cometerás. Porque Él estaba declarando una promesa que Él mismo se encarga de cumplir en ti. Recuerda que Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, o sea, mis palabras, mis promesas, te serán añadidas. Mateo 6:33. Y yo te pregunto, ¿por qué reclamar algo que ya nos ha sido dado? ¿De dónde sacamos que tenemos que reclamar a Dios lo que Él nos prometió, cuando en la cruz ya Él cumplió cada una de sus palabras? ¿Se imaginan qué diferentes serían nuestras vidas si en vez de ser tan incrédulos y pasarnos la vida reclamando a Dios, tan solo viviéramos por fe todo lo que Dios nos dio en la cruz? ¿Acaso no cobra la cruz un significado mucho más grande que el que le damos como el pago de una deuda legal? ¿Cómo crees que reaccionaría el mundo al saber que Dios es mucho, pero mucho más bueno de lo que nos imaginamos? Lee 1 Tesalonicenses 5:18. ¿No crees que ahora sí tiene sentido? El bonus de esta semana tiene que ver con la combinación de la revelación de Jesús por medio de la palabra escrita y del Espíritu de Dios. Lamentablemente, a veces ponemos un tipo de jerarquía sobre ambos, diciendo, por ejemplo, que sin la palabra de Dios para explicar completamente la verdad divina, la revelación del Espíritu Santo a nuestros corazones es limitada. Sin embargo, una afirmación como esta no es cierta por varias razones. Primeramente, sin la revelación del Espíritu no existiría la palabra escrita. Como vimos en el estudio anterior, profetizar es un don del Espíritu, como también lo son dar palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, según 1 Corintios 12, del 8 al 10. Y con estos 3 dones espirituales fueron escritas todas las Escrituras. Por lo tanto, si decimos que la revelación del Espíritu Santo a nuestros corazones es limitada, entonces lo que está revelado en la palabra escrita también sería limitado. Y sabemos que esto no es así. Porque como bien dijo Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1:3. Y Pablo añade, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 9 y 10. Sin embargo, aunque sabemos que en la palabra escrita de Dios está todo lo que se necesitaba revelar para que nosotros podamos conocer a Dios y tener una relación con Él, sin la asistencia del Espíritu, el hombre no puede entender cabalmente la revelación de Dios. Es por eso que nos encontramos con los fariseos, que literalmente se memorizaban la palabra escrita, pero tenían un concepto completamente tergiversado de Dios, al punto que cuando Jesús vino a revelarles quién es el Padre, lo mataron. También tenemos a los discípulos que caminaron, convivieron y escucharon a Jesús por 3 años y medio. Y cuando Jesús fue crucificado, se les vino el mundo encima, porque no habían entendido para nada lo que la palabra escrita decía de Él. Fue solamente después que Jesús resucita, que se acerca a ellos y según Lucas 24:45 les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. ¿Y saben cómo les abrió el sentido? Pues Juan, narrando el mismo suceso, dice, con eso Jesús sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Juan 20:22. Dios en su sabiduría nos dejó la combinación perfecta para conocerlo a Él. Descubrir cabalmente su carácter y que toda la plenitud de Él fuese manifestada en nosotros. Y esa combinación perfecta es la relación entre la revelación de la palabra escrita y la revelación del Espíritu. Ambos nos fueron dados, no para que pongamos uno por encima del otro,
sino para que se complementen el uno al otro en la revelación del carácter de Dios a la humanidad. Sin embargo, me atrevo a decir que leyendo la palabra escrita sin el Espíritu, difícilmente tendremos una revelación clara y completa del carácter de Dios. En cambio, la Biblia en Romanos 2, 13 al 16 y Mateo 25, del 31 al 46, nos aseguran que cuando Cristo venga por segunda vez, habrá personas que no leyeron la palabra escrita, pero que a través de la revelación del Espíritu en sus corazones manifestaron el carácter de Dios mejor que muchos que leyeron y se aprendieron de memoria porciones enteras de la Biblia. Y yo te pregunto, ¿qué ganamos al decir que la Biblia escrita tiene una revelación más completa que la que el Espíritu nos puede dar sin ella? ¿Será que nos da temor que a personas que no estudiaron un doctorado en teología puedan ser usadas por el Espíritu para traer verdades a la iglesia que nosotros, como teólogos, no hemos descubierto? Lee Juan 14, 16. ¿Quién es la verdad? Lee Juan 17, 17. ¿Qué más Jesús dice que es la verdad? Lee Juan 16, 13. ¿Cuál es el nombre que Jesús le da al Espíritu Santo y qué o a qué el Espíritu Santo nos guía? Si la palabra es verdad y el Espíritu es verdad y ambos nos muestran aquel que es la verdad, entonces, ¿por qué desunirlos en su revelación de la verdad cuando más bien deberían ser complementados en la búsqueda de la verdad? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero hayamos comprendido la importancia de la palabra escrita en nuestra testificación de Dios y qué es lo que realmente debemos compartir de la palabra. No se trata de darle a las personas una guía de estudio para que cambien su sistema de creencias religiosas o doctrinas, sino que dejemos al Espíritu de Dios reflejar en nuestras vidas las enseñanzas de su palabra. No por gusto Pablo dijo: todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedras ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. 2 Corintios 3, del 2 al 3. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias, muchas gracias a Alex por la presentación de esta mañana. Particularmente para mí cada sábado es un momento especial, sentarme a escuchar lo que el pastor Alex tiene para decirnos, sus conceptos tan acertados sobre la Biblia y la manera tan particular de presentarla. Gracias, Alex, es un placer que podamos trabajar juntos a la distancia. Revive sigue siendo tu casa. Quiero dedicar este momento para agradecerte a ti, a todos aquellos que se toman el tiempo para apoyar el ministerio que se lleva a cabo desde aquí, desde Revive, desde este lugar. Aquellos que lo apoyan financieramente, porque sienten la responsabilidad y el amor y el deseo de hacerlo a través de sus diezmos, de sus ofrendas, de las maneras en que lo haces llegar. Gracias, porque por ejemplo, el miércoles, mientras estábamos ofreciendo el servicio de alimentos a la comunidad, muchos de ustedes se acercaron, pasaron, trajeron sus donaciones para la iglesia, para que sigamos funcionando, para que sigamos yendo adelante. Desde el fondo de nuestro corazón, desde parte de todo el equipo de Revive, desde nuestro liderazgo de la asociación, de la iglesia, gracias porque a pesar de que estamos atravesando momentos difíciles en que tenemos mucha estrechez financiera, aún así tú apartas de tus recursos para compartir, para que la obra de Dios siga adelante. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu constancia, gracias por la manera tan bonita en que apoyas a la iglesia para que sigamos yendo adelante, para que sigamos cumpliendo la misión que Dios ha depositado sobre nuestros hombros y que Revive lo asume con tanta responsabilidad. Gracias, muchísimas gracias. Para aquellos que nos preguntan cómo podrían hacerlo, cómo pueden seguir compartiendo sus ofrendas, sus diezmos, sus donaciones para la iglesia, bueno, nosotros tenemos diferentes maneras como puedes llegar.
Lo puedes hacer a través de la aplicación. Si no tienes la aplicación, Revive tiene un app que lo puedes descargar desde las plataformas de Apple y de Android. Revive SDA, tiene el logo de la iglesia, lo descargas y allí en la parte inferior ves un lugar en el que dice donar. Te va a dirigir hacia el lugar en el que puedes hacer tu donación, cualquiera, la que tengas. No se trata de cantidad, sino del apoyo que recibes, y de acuerdo, como dice la Biblia, de gracia recibiste, pues dad de gracia. Así que lo puedes saber a través del app, lo puedes hacer a través de la página oficial de la iglesia de Adventist Giving, www.adventistgiving.org, y también en el sitio web oficial de esta nuestra iglesia, www.revivesda.com. Allí también vas a encontrar el lugar en el que puedes donar. Otros que no son muy amigables con la tecnología y dicen, bueno, pero yo quiero también, tengo mi ofrenda acá. Algunos me han dicho, esta semana alguien me dijo, llevaba 2 meses y no sabía cómo hacerlo. Bueno, todos los sábados en la tarde, de 4 a 6 de la tarde, tenemos un momento especial de oración. Ese es el objetivo. 2 ancianos. Hoy tenemos a Humberto Daniel Espinosa y a Saraí Pons. Ellos van a estar aquí en la iglesia desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Si tú sientes la necesidad de que alguien ore por ti, si tú sientes la necesidad de recibir bendición, de tener ese contacto, protegidos, ellos van a estar con máscara, no se van a acercar, tú vas a permanecer en tu auto, ellos van a orar por ti, y si quieres también dejar tu ofrenda físicamente, lo traes en un sobre, se lo das, ellos se lo entregan a la tesorera de la iglesia, así que también puedes tener ese momento para hacer tu ofrenda. Gracias por hacerlo, y gracias por ayudar a que Revive siga viva y siga cumpliendo la misión aquí en este lugar, porque la iglesia está cerrada pero no se ha detenido, ¿verdad? El edificio está cerrado pero la iglesia sigue abierta. En este momento quisiera dedicar un momento para orar. La oración es ese recurso tan extraordinario que Dios nos ha dejado disponibles para que nos comuniquemos con Él. Tenemos profundas necesidades de oración. Si tú que estás escuchando, si estás allí en las redes, en este momento tengo la página de Facebook de la iglesia aquí delante de mí, así que si tienes algún pedido especial de oración y quieres que oremos por ti, puedes compartirlo, siéntete libre de hacerlo, si crees que lo puedes hacer público. No solo yo en este momento voy a estar orando por ti, sino tenemos un equipo de líderes de la iglesia que toma tiempo para revisar estos pedidos y añadirlo a una lista. También tenemos, hay un ministerio que lleva a alguien de nuestra iglesia, Yomeidis Mesa, que sé que nos está mirando. Gracias, Yomi. Su ministerio en el programa, que también es a través de Facebook, es un programa especial de oración. Así que Yomi también va a tomar tus pedidos, y ella y su equipo van a dedicar tiempo para orar por ti. Así que puedes compartirlos con nosotros. Estamos orando especialmente esta semana por la familia Hernández. Sufrieron una pérdida dolorosa del pastor Demetrio. Y confiamos en la esperanza que nos cambia la vida y nos rejuvenece el alma, ¿cierto? Y a eso nos abrazamos, y porque esperamos cielo nuevo y tierra nueva, pero aún así nuestro corazón duele, y el corazón de la familia duele, de nuestra amada María Emilia, Rebeca, las niñas, los yernos, que sufren, y la familia grande de la iglesia que siempre atesoró a Demetrio en su corazón sufre. Así que oramos por todos para que el Señor pueda traer el consuelo y la paz que la familia necesita. Van en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Mañana será un día especial en el funeral del pastor Demetrio, y así que oramos especialmente hoy por esta querida familia. Horacio está en nuestras oraciones. Sigue batallando, sigue peleando insistente, y confiamos en que Dios pueda seguir sosteniendo a la familia y pueda obrar en su vida. Y si es el proyecto, el plan de Dios en una misión especial para Horacio, confiamos en que Dios también puede hacerlo. Oramos por Ernesto, que hoy estaban enfrascados en un movimiento hacia un nuevo lugar. Nuestro querido Ernesto, se está logrando ello. Gracias por seguir orando por Ernesto, familia. Aquí estamos con ustedes
familia querida, orando siempre y sosteniendo, llevando las cargas los unos a los otros. Seguimos orando por Cintia, por Tomás, por la familia toda y por tantos otros que necesitan de nuestras oraciones. Gracias por los pedidos de oración. Claro, Fernando Pérez está pidiendo oración. Claro que sí, estaremos orando por ustedes, estaremos orando por cada persona que está pidiendo. Yani está pidiendo oración por la salud de su mami. Claro, Yani, estaremos orando también por tu mamá y por cada una de las personas que están sintiendo la necesidad de expresar sus puntos de oración. En este momento, allí donde estás, si puedes hacerlo, te invito a que inclinemos el rostro y elevemos una petición a nuestro Dios, confiando en que Él siempre nos escucha. Vamos a orar. Padre bueno, gracias porque sabemos que tú nos oyes. A veces no entendemos la totalidad de las respuestas, porque ves más que nosotros, ves más allá, ves más profundo. Ves pasado, presente y futuro, y nuestra visión es muy limitada. Por ello, Dios, te pedimos que nos des la capacidad de verte a ti, más allá del dolor de las situaciones con las que lidiamos hoy. A veces quisiéramos que nos cambiaras todas las circunstancias, que resolvieras cada problema en el que nos encontramos en medio de crisis como las que vivimos, que suma esto dolor, muerte para muchos, pérdidas de diferentes maneras y formas. Y no entendemos. Pero más allá del entender o no entender, necesitamos que nos sostengas. Que sostengas a cada familia que hemos mencionado, cada persona que hemos mencionado. Que nos sostengas en medio del dolor, en medio de la tristeza de una noticia hiriente y dolorosa, o en medio de una buena noticia que devuelve un poco la alegría y la sonrisa cuando te buscamos y esperamos cosas buenas. Por favor, Dios, haz milagros en nuestros corazones, el milagro de la fe que crece, el milagro de la fe que se abraza, el milagro de seguir creyendo en ti en medio de situaciones que nos golpean. Que esos sean los grandes milagros para nuestros días. Y si más allá de ello, tú quieres hacer uno de esos milagros que sorprenden y levantas a una persona que está enferma, que nosotros también nos podamos gozar con los que se gozan, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, alegrarnos con los que se alegran, porque ese es el mundo en el que nos ha tocado vivir, pero confiamos en ti, miramos más allá y esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Que nuestra fe sea gigante en los momentos de crisis como esta. Que no perdamos de vista tu presencia y que sigamos creyendo y confiando en ti. En que cada respuesta es oportuna, en que tú siempre estás, en que tus ángeles están y que podamos verte en la oscuridad, que podamos sentirte en el momento del golpe y que tú puedas estar ahí y nosotros a tu lado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú sabes hacerlo, porque nos das lo que necesitamos y nos das esa fuerza extra que los seres humanos necesitamos tanto y que tú la tienes para nosotros. Que hoy podamos sentir tu presencia, que hoy podamos experimentar tu perdón, tu gracia, que podamos sentir tu abrazo, ese abrazo que necesitamos sentir, que nos cambia la vida y que nos trae tranquilidad y paz. Gracias, Señor. Gracias por estar. Gracias por tu amor. Y gracias porque prometes un mañana mejor. Gracias, Dios. Oramos en nombre de Jesús. Amén y amén.
existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú, y elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú, y elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti. No other king could vanquish the war horse or silence the warrior's rage while riding the lowly back of a donkey. No other king could break the dominion of darkness, the tyranny of evil, with a reign of grace and a kingdom of peace. No other king could give his life for the redemption of rebels, his wealth to welcome the outcast. Jesus is that King, the King of glory, Son of the living God. Not just another king, not just another prophet, not just another teacher. He was the one the world had been waiting for, the one to deliver us from captivity, the Son of David and Abraham's chosen seed.
He is the goal of the Mosaic Law, Yahweh in the flesh. He is the one to establish God's reign and rule, to heal the sick, give sight to the blind, freedom to the prisoners, and proclaim good news to the poor. This Jesus was the Creator come to earth and the beginning of a new creation. He embodied the covenant, fulfilled the commandments, and reversed the curse. This Jesus is the Christ that God spoke of to the serpent, the one prefigured to Noah in the flood, the one promised to Abraham, the one guaranteed to Moses before he died, the one promised to David during his reign, the one revealed to Isaiah as a suffering servant, the one predicted through the prophets and prepared for through John the Baptist. He is the Father's Son, Savior of the world, and substitute for our sins. More loving, more holy, and more wonderfully terrifying than we ever thought possible. He is our Jesus, and there is no other King like him. He is our God, our glory, our victorious Savior. There is no other King like him. There is no other King. Gracias una vez más por compartir con nosotros otro sábado aquí en Revive. Cuando nosotros miramos al pasado de nuestras vidas, todos nosotros tenemos esos momentos de los que no estamos muy orgullosos, que digamos, momentos que nos faltó la visión, momentos en que tomamos decisiones que ahora que miramos hacia atrás nos damos cuenta que no fueron las decisiones correctas, no tomamos las decisiones que deberíamos tomar, cogimos el trabajo equivocado, cuando teníamos otras oportunidades, tal vez confiamos en amigos que otras personas nos dijeron que no eran muy confiables y al final nos traicionaron y tuvimos que lidiar con ese dolor. Casi todo el mundo, no todo el mundo, pero casi todo el mundo tuvo o ha tenido o tuvimos esa novia o novio tóxico que tu mamá te lo dijo, tu papá te lo dijo, tu abuelita te lo dijo, hasta el perro de la casa te lo dijo. Y de todas formas tuviste esa relación y tuviste que lidiar con las consecuencias de esa relación y ahora mirando al pasado te das cuenta que te faltó la visión para poder tomar las decisiones correctas. Yo tengo varias de estas en mi vida. Además de la novia tóxica, que todos la hemos tenido, una de las decisiones que yo tomé en algún momento de mi vida, que ahora mirando hacia atrás me di cuenta que tal vez mi historia hubiese sido un poco diferente si hubiese tomado otras decisiones, fue cuando tenía aproximadamente 20 años de edad. Yo sabía que Dios me había llamado para el ministerio pastoral. Sabía lo que tenía que hacer, sabía, como dice el pastor Alan, que tenía que poner las pocas cosas que tenía en el maletero del carro y manejar hacia Tennessee y tomar esa decisión de una vez y por todas. Pero yo, joven al fin, estaba en denial, no quería saber nada de eso, así que decidí estudiar otra carrera. Hice un asociado en lo que se llama técnico en oftalmología. O optician, algunas personas lo conocen como optician, pero el técnico en oftalmología es básicamente una persona que trabaja en la óptica y es el que hace los espejuelos. Hace los espejuelos, se los pone a las personas en la cara, bueno, y todo lo demás. Y esa escuela, a pesar de que nunca lo ejercí, nunca pasé los boards, nunca, literalmente terminando mi último día de graduación, en el próximo semestre me fui para estudiar ministerio. Pero en el camino aprendí varias cosas que son útiles en la vida. Aprendí 2 o 3 cosas que estoy contento de haberlas aprendido. Una de ellas es que yo aprendí en la escuela para ser técnico de oftalmología. Yo aprendí a medir la vista o hacer refracciones, que es el término técnico, pero aprendí a medir la vista. Y a mí me encantaba medir la vista. Y me encantaba llegar ahí al cuarto oscuro ese donde se sentaba el paciente, le poníamos estos espejuelos que parecen de otro tiempo, con todos los lentes, y ves esta mejor, ves aquella, dime el 1, el 2. Y a mí me encantaba cuando los pacientes veían bien, porque decirle a un paciente que ellos veían 20/20 era decirle que se habían ganado la lotería.
especialmente mientras más adultos eran y se daban cuenta que todavía podían ver 20/20. Eso era para ellos decirle: te ganaste la lotería, ganaste el concurso de la vista mundial. Era algo impresionante, me encantaba ver la felicidad en la vista, en la cara de la gente. Pero de vez en cuando tenías una persona pues que no veía 20/20, veían 20/40, por ejemplo. Y entonces cuando tú le decías a la persona, bueno, y dime, bueno, estás viendo en este momento 20/40, 20/40, ¿cuál ojo es? ¿El derecho o el izquierdo? Tengo 20 en el derecho y 40 en el izquierdo, es así como funciona. Y yo me reía porque a pesar de que muchos pensamos de que así es como funciona, tengo 20 en un ojo y 40 en el otro. 20/40 no es eso lo que significa. De hecho, la frase 20/20 lo que significa es que con tus dos ojos abiertos puedes ver una letra tamaño 20 a 20 pies de distancia. De ahí viene la frase 20/20, letra tamaño 20 a 20 pies de distancia. Las personas que ven 20/20 tienen la capacidad de ver con claridad algo que está delante de ellos. Las personas que ven 20/40 significa que la letra que mejor pueden ver una letra tamaño 40 a 20 pies de distancia. Y a veces tener visión en la vida es similar. Tener visión en la vida es tener la habilidad de ver con claridad lo que tenemos por delante. Y hay personas que tienen una visión de la vida espectacular y ven claramente lo que tienen por delante y caminan en esa dirección y logran esa visión en su vida. Y cuando yo miro hacia atrás me pregunto, ¿qué diferente hubiese sido mi historia si yo hubiese tenido la visión para tomar estas decisiones que para la mayoría de las personas son decisiones tan obvias? ¿Qué diferente fuera mi vida si yo pudiera tener visión 20/20, no solamente en mis ojos, pero también en mi corazón, también en mi mente? Y nosotros estamos viviendo uno de los años, este año 2020, uno de los años más difíciles en la historia de la humanidad. Seguro en los últimos años que puedo recordar. Fenómenos naturales, disturbios internacionales, la pandemia del COVID. Hemos perdido trabajo, hemos sufrido la pérdida de trabajo, hemos sufrido la pérdida de personas que amábamos muchísimo. Hemos sufrido la pérdida de algunas cosas que disfrutábamos hacer. Hemos perdido relaciones, hemos perdido la habilidad de sentarnos juntos aquí en la iglesia. Y en medio de todo este tumulto, en medio de toda esta confusión, en medio del mundo en que vivimos, en medio del dolor por el cual estamos pasando, qué difícil se nos hace ver con claridad lo que viene por delante. Qué difícil se nos hace poder tener una visión en la vida. Pero ¿cómo podemos nosotros rescatar esta visión? ¿Cómo podemos nosotros tener una visión en la vida a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos tener visión 20/20 en el año 2020? Cuando Jesús vino a este mundo con una misión muy especial. Dios había prometido un Mesías. Jesús vino a este mundo, nació de una virgen, creció, empezó a desarrollarse, llamó a sus discípulos, un grupo de pescadores, las personas que tal vez nadie hubiese llamado como discípulos, Él los llamó a estos discípulos, le siguieron. Jesús hizo milagros, Jesús sanó a los paralíticos, le dio vista a los ciegos, los sordos podían escuchar ahora, los que no podían caminar ahora podían caminar, los leprosos ahora tenían piel sana. Incluso aquellas personas que habían perdido la vida, Jesús les dio la vida, le devolvió la vida, resucitó a los muertos.
Pero Jesús, a pesar de que había venido a este mundo y todo esto era parte de su ministerio, Jesús no había venido solamente a sanar a aquellos que estaban enfermos, no había venido solamente a resucitar a las personas que estaban muertos, no había venido solamente para que los sordos pudieran escuchar o que los ciegos pudieran ver. Jesús había venido con una misión específica, con una visión específica. Jesús había venido a este mundo para morir por tus pecados y por mis pecados. Porque el pecado había creado una separación entre el cielo y la tierra, entre Dios y la humanidad. Y la única forma de que esa separación dejara de existir era a través del sacrificio más grande en la historia del universo. Era si Dios mismo daba su vida por el pecador. Y quiero llevarte a ese momento de la historia de Cristo, cuando ya todas las personas que habían sido sanadas, cuando ya sus discípulos se habían alejado de Él por miedo, excepto uno de ellos, y estaba Jesús allí colgando en una cruz, a punto de terminar su misión, su visión con la humanidad. Y dice Lucas capítulo 23, si estás en la casa y estás siguiendo conmigo, voy a estar leyendo en el libro de Lucas capítulo 23. Dice que Jesús estaba allí en el momento más oscuro de la historia de la humanidad, donde el creador de este mundo, Juan habla de Jesús como el creador de este mundo, el creador del universo, estaba colgando de un madero, listo para dar su vida por ti, por mí. En aquel momento, dice que había, versículo 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, diciendo: este es el Rey de los judíos. Era costumbre de los romanos que cuando se crucificaban personas, encima de la cruz se ponía un cartel anunciándole a todo el mundo el motivo por el cual esta persona estaba siendo crucificada. Y Jesús estaba siendo crucificado por aceptar el título del Rey de los judíos. El problema es que ellos tuvieron una falta de ortografía en el cartelito, porque Jesús no era solamente el Rey de los judíos, era el Rey del mundo, era el Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, dando su vida en la cruz del Calvario. En aquel momento, en aquella tarde que Jesús colgaba, Jesús no estaba solo. Con él habían otras dos personas, dos acompañantes, dos malhechores, los describe la Biblia. Al igual que Jesús, los crímenes de estos malhechores estaban escritos arriba de sus cruces. Sus cruces también tenían un cartelito que decía el crimen por el cual ellos estaban siendo crucificados. La gran diferencia es que Jesús no era culpable de los delitos que se le acusaban, pero estos dos malhechores sí eran culpables por los delitos que se le acusaban. Y dice que en aquel momento, el versículo 39, uno de los malhechores que estaba colgado lo insulta a Jesús diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro le respondió: ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos. Nosotros merecemos lo que nos está pasando, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ahí, en aquel momento, vemos a Jesús siendo crucificado por tus pecados y mis pecados, pero a la misma vez hay estos dos malhechores. No sabemos su nombre en la Biblia, no sabemos quiénes son, pero estos dos malhechores habían hecho cosas que merecían la muerte, estaban ahí colgando en el mismo momento, en el mismo lugar, a la misma hora, en la misma situación, pero los dos malhechores tienen visiones y actitudes completamente diferentes. En el último momento de sus vidas, el momento más difícil de las vidas individuales de estas personas, habían tenido actitudes y visiones completamente diferentes.
Mi pregunta es, ¿qué podemos nosotros aprender de estos dos malhechores en la Biblia que nos ayuden a nosotros tener una visión en la vida? En medio del tumulto, en medio de la confusión, en medio de lo que estamos viviendo, ¿qué podemos aprender nosotros de estos dos malhechores para poder tener una visión en la vida que estamos viviendo? Y en este momento, la gran diferencia entre estos dos hombres era simplemente y sencillamente como ellos se veían a ellos mismos. Uno le estaba pidiendo a Jesús: sácanos de aquí. Le estaba pidiendo una escapatoria sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. El otro estaba reconociendo de que él merecía estar ahí y le pedía a Dios misericordia. La forma en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos, la forma en la que nosotros percibimos nuestra realidad día a día, afecta cómo nosotros interactuamos con el mundo a nuestro alrededor. La forma, las cosas que yo creo de mí mismo, cómo yo me veo a mí mismo delante del espejo, afecta cómo yo reacciono a las situaciones de la vida. Es por eso que para poder tener una visión en la vida, conocernos a nosotros mismos es indispensable. Saber quién es la persona que está delante del espejo es indispensable. Conocer cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades es indispensable. El primer malhechor, el que había acusado a Jesús, el que le decía a Jesús: si tú eres Dios realmente, lo que tienes que hacer es bajarte de esa cruz tú y bajarnos de esta cruz nosotros también, tenía una visión alterada de quién él era. Tenía una visión alterada de su realidad. A pesar de que era culpable, a pesar de que todas las personas que estaban ahí sabían que era culpable, a pesar de que encima de su cruz había un cartelito que decía que era culpable, él no se sentía responsable y estaba buscando una salida a su castigo sin aceptar responsabilidad. Las personas que tienen una visión alterada de sí mismos se pasan la vida culpando a otros por sus crímenes. Se pasan la vida evitando la responsabilidad sin arrepentimiento de sus acciones. Y usualmente estas personas que tienen una visión alterada de sí mismos vienen en dos extremos. Un extremo, tenemos las personas que se creen que son perfectas. No sé ustedes, pero yo tengo varias personas que conozco, amigos, que se creen que son perfectos. Y déjenme decirles, eso es una visión alterada, peligrosa de nosotros mismos. Se pasan la vida persiguiendo un estándar de comportamiento y un estilo de vida que termina convirtiéndose en un ídolo que reemplaza a Dios en sus vidas. Para estas personas que se piensan que son perfectas, que tienen esta visión alterada de sí mismos, no importa en la situación que se encuentren, ellos siempre están en lo correcto. ¿Has tenido alguna discusión con alguien así? Que tú le dices: el cielo es azul. Y ellos te dicen: mi amigo, el problema es que el cielo tú lo ves azul porque tú no te sabes los colores, porque el cielo definitivamente es rojo. Y usted no va a sacar a esa persona de pensar que el cielo es rojo, porque tienen una visión alterada de sí mismos, en lo cual ellos siempre están en lo correcto. Este es el tipo de personas que dentro de los círculos religiosos empiezan a esconder sus preferencias, empiezan a esconder sus tradiciones detrás de la famosa frase, lo que le agrada a Dios. La música que le agrada a Dios, la ropa que le agrada a Dios, el carro que le agrada a Dios, la dieta que le agrada a Dios. Personas que viven en búsqueda de la perfección, pero en realidad tienen una visión alterada de sí mismos.
Estas personas ven a Dios como un policía cósmico y ellos son sus ayudantes. Pero cuando leo la Biblia, me encuentro con Pablo en Romanos, que dice: por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Significa que la perfección o la búsqueda de perfección es una visión alterada de la imagen que veo en el espejo. Pero como mismo están las personas que se creen que son perfectas en el otro extremo, tenemos las personas que se miran a sí mismos y se ven inservibles. Son las personas que reconocen su pecaminosidad, pero se ven a sí mismos como casos perdidos. Se ven a sí mismos como personas que, como si la gracia de Dios no los pudiera alcanzar también a ellos. No importa la situación en la que se encuentren, ellos siempre son la víctima de todo lo que pasa en este mundo. Ellos siempre son la víctima de las cosas que pasan a su alrededor. La vida siempre le da a ellos todas las cartas malas. Tienen una visión alterada, distorsionada de ellos mismos. Piensan que la gracia de Dios alcanza a todo el mundo menos a ellos. Por lo tanto, no vale nada, no vale la pena seguir luchando, seguir hacia adelante. Pero el mismo libro de Romanos dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y la Biblia también dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Tú no eres la víctima de las cosas que pasan en el universo. La vida no te ha dado a ti todas las cartas malas. Hay personas que se creen a sí mismos inservibles y eso es una visión distorsionada de quién son ellos. Jesús te ama y Jesús te acepta a ti sin ningún tipo de condición. Tal y como eres, con todas las cosas buenas y con todas las cosas malas. Él te trae hacia Él, pero a la misma vez Dios te ama tanto que Él no quiere dejarte así como estás. Él quiere transformarte, Él quiere que tú crezcas, Él quiere darte una misión, Él quiere darte una visión clara en la vida para que tú puedas vivir en medio de las dificultades, en medio de los momentos más difíciles. Tú puedas tener tu vista puesta en algo más allá. Pero para que tú y yo podamos tener esa visión del futuro, primeramente es indispensable que nosotros tengamos una visión clara de quiénes somos. Todos somos seres pecadores, pero todos estamos al alcance del perdón y la gracia de Dios. Tenemos que darnos a la tarea de mirarnos en el espejo con honestidad. Tenemos que darnos la tarea de conocer cuál es nuestra realidad. Y este es el primer paso para crecer en la vida. Mira, si tú quieres crecer, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu matrimonio, ya sea en tus relaciones, ya sea en tu vida espiritual, si tú quieres crecer en la vida, es indispensable que tú te pares delante del espejo y que tú te atrevas a reconocer cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son los talentos que te dio y los talentos que Dios no te dio, porque tener una visión clara de ti mismo es clave para tener una visión clara del futuro. Y además de eso, hasta que tú no tengas una visión clara de quién tú eres, no vas a tener una visión clara acerca de quién Dios es. Primer malhechor tenía una visión alterada de sí mismo. Acusaba a Jesús, pedía un milagro que no merecía. Pero el segundo malhechor, en aquel momento, tenía
una visión clara de quién Él era. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él no estaba colgando en aquella cruz porque había sido la víctima. No estaba colgando en aquella cruz porque la vida le había dado todas las cartas malas del juego. Él no estaba tratando de culpar a otros por la realidad en la que él estaba viviendo en aquel momento. No estaba tratando de escapar su castigo. Aquel hombre reconoce que este no es el momento para gritar insultos al cielo, sino que este es el momento para aferrarse de Dios. Porque tener una visión clara de nosotros mismos nos ayuda a tener una percepción clara de quién es Dios. Y en aquel momento, aquel malhechor reconoce a Jesús. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este que está aquí con nosotros, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el último momento de su vida, este hombre número uno tenía una visión clara de sí mismo, pero en ese momento también él reconoce y tiene la capacidad de tener una visión clara de quién Dios es. Y tiene la capacidad de ver a Jesús en medio de sus circunstancias. Para tener una visión clara en la vida no solamente es necesario que tengamos una visión clara de nosotros mismos, es necesario que tengamos una visión clara de Dios. Necesitamos reconocer quién es Jesús. El segundo malhechor acepta que él es culpable. El segundo malhechor acepta que él merece estar en aquel lugar. El segundo malhechor acepta que todo lo que está pasando, él se lo buscó. Pero reconoce en aquel momento que no todo está perdido. Reconoce en aquel momento que mientras él tenga aire en sus pulmones, mientras hay aliento en su vida, todavía hay esperanza. Y él de una forma u otra reconoce a Jesús como el rey que podía darle esperanza. Y estamos viviendo una realidad difícil, pero yo quiero decirte a ti que todavía el juego no se ha acabado. Que todavía hay esperanza. Sí, la situación es difícil. Sí, el dolor es demasiado, pero todavía hay esperanza. Mientras tú estés vivo, mientras tú estés respirando, Dios está trabajando y está trabajando a tu favor. Pero es nuestra responsabilidad que nosotros tengamos la capacidad de reconocer nuestra realidad y ver a Dios por quien Dios es. Y cuando nosotros podemos vernos a nosotros mismos de una forma clara y tenemos la capacidad de ver a Jesús de una forma clara, es el momento donde nosotros tenemos, como cristianos en este mundo, tenemos que seguir luchando. Sí, la situación está difícil, pero tenemos que seguir creciendo. En medio de todo esto tenemos que proponernos seguir creciendo en la vida. Tenemos que seguir viviendo. Tenemos que seguir confiando. Tenemos que seguir amando. Tenemos que seguir sirviendo porque todavía nuestra historia no ha terminado. Y en aquel momento de desesperación y sufrimiento, literalmente en los últimos momentos de su vida, ese malhechor estaba clavado en una cruz. Y Jesús le ofrece esperanza. Y Jesús le da una promesa. Jesús le da una visión clara del futuro. Dice que en aquel momento Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo
en el paraíso. Cuando todo estaba perdido, este malhechor tuvo una visión clara de quién él era. Tuvo una visión clara de quién Jesús es. Y Dios le regaló una visión clara del futuro. Atrévete. Atrévete a mirar delante del espejo. Pedir al Señor que te muestre tu realidad. Atrévete a, en medio de la dificultad de este mundo, tener tu vista puesta en Cristo. Porque Dios te quiere regalar hoy, aquí, en medio de tu realidad, en medio de tus aflicciones, en medio de tus problemas, en medio de tu caos, en medio de tu crisis. A pesar de que te sientes que estás literalmente colgado en una cruz, allí Jesús te quiere regalar una visión diferente del futuro. Una visión llena de esperanza. Pero en aquel momento no era solamente la vida de aquellos dos malhechores que estaban en juego. En aquel momento Jesús estaba a punto de morir en una cruz para pagar el precio de los pecados de toda la humanidad. Y Jesús, mientras estuvo en su ministerio en este mundo, Él sabía quién Él era. Siempre tuvo su vista fija en el Padre y siempre tuvo una visión clara cuál era su misión en este mundo. Pero en este momento de la historia Jesús estaba clavado en una cruz, cargando sobre sus hombros el peso de todos los pecados del mundo. Y en este momento, en la vida de Jesús mismo, algo cambió. Algo diferente sucedió. Algo que nunca antes había sucedido, sucede por primera vez. Y quiero leerle a ustedes la descripción que hace Elena White en el libro Deseado de todas las gentes de este momento específico de la historia de Jesús. Dice que con fieras tentaciones Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. Por primera vez Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que siempre tenía una visión clara del mismo y podía ver siempre a Dios, ahora por primera vez no tiene una visión clara del futuro. Por primera vez en su corazón está la incertidumbre de que Él no sabe qué es lo que va a suceder. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios, que ese pecado que él llevaba sobre sus hombros fuera tan ofensivo para Dios, que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como el sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios. Y esto quebrantó su corazón. En aquel momento, la realidad de Jesús era tan oscura que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador de la humanidad, el Creador de este mundo, perdió de vista al Padre. Y su visión del futuro, que siempre había sido tan clara, de la cual él siempre había estado tan seguro, se desvaneció. Puede ser que usted esté pasando por un momento tan doloroso, que tu visión de este mundo es borrosa. Que no estás viendo 2020,
que se te hace difícil ver más allá de las lágrimas en tus ojos. Jesús estuvo ahí. Qué triste fuera la historia de este mundo si esto hubiese sido el último capítulo. Pero no lo fue. Con un corazón quebrantado por el pecado, Jesús fue a la tumba, descansó el sábado. Y el domingo, en la mañana, Jesús resucitó y la tumba estaba vacía. Y la tumba hoy está vacía. Y en aquel momento, el momento más importante de toda la historia de la humanidad, Jesús murió, dio su vida por ti, pero también resucitó y venció a la muerte para que tú y yo podamos tener esperanza, para que tú y yo podamos tener una visión clara del futuro, una visión que va más allá de nuestra realidad, una visión que está fija en ese momento donde cuando aquel que vino a este mundo murió, resucitó, vendrá otra vez para llevarnos al cielo con Él. Y vamos a poder ir a ese lugar donde no va a haber más dolor, no va a haber más dificultad, no van a haber más pérdidas, no van a haber más heridas, no van a haber más lágrimas, porque vamos a poder estar para siempre con el Señor. Esa es la visión 2020 del futuro del cristiano. Es por eso que Pablo dice en el libro de Romanos, en el libro de Corintios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados, que estamos en apuros, pero no estamos desesperados, somos perseguidos, pero no estamos desamparados, derribados, pero no estamos destruidos. Por tanto, no desmayes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven entonces son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quiero hacerte el reto de que te atrevas a ver el futuro con visión 2020. Que te atrevas a pararte delante del espejo y reconocer quién tú eres, pero también te atrevas a reconocer quién Dios es y quién Jesús es. Y que te atrevas a aceptar el regalo que Dios te dio de la salvación por el perdón de tus pecados. Que te atrevas a aceptar su muerte en la cruz. Que te atrevas a aceptarlo a Él como Rey y Señor de tu vida. Porque no importa lo que pase en este mundo, no importa si las lágrimas borran nuestro futuro, no importa si el dolor hace que sea difícil ver más allá que mañana, podemos tener una visión 2020, una visión perfecta de un futuro mejor. Un día, cuando Jesús, en toda su gloria, regresará a este mundo por ti y por mí. Qué diferente fuera nuestra historia si tuviéramos esta visión 2020. ¿Sabes por qué? Porque Jesús viene y Jesús viene pronto. Quiero invitarte a que ores conmigo en esta mañana, ahí donde estés en la casa. Si es la primera vez que estás escuchando acerca de Jesús y hoy sientes en tu corazón el deseo de entregarle tu vida a Cristo, escríbelo en los comentarios. Hay personas que están orando por ti, personas que te van a contactar, que te van a enseñar cuáles son tus próximos pasos como cristiano. Y si hoy tú decides aceptar esa visión 2020, escríbelo en los comentarios, visión 2020, estoy reclamando del cielo esta visión 2020 para mi futuro. Y después que ore con ustedes, quiero invitarte a que se unan al grupo, al lobby de la iglesia, al grupo de oración que tenemos todos los sábados después de nuestros servicios.
Ahí vamos a orar juntos, vamos a tener comunión juntos y quiero que seas parte de eso. No importa si no eres parte de Revive, la iglesia en Miami, pero si eres parte de nuestra familia de Revive porque te conectas y nos ves todos los sábados, te invito a que vayas allí y conozcas a alguno de los líderes de nuestra iglesia. Y espero que nos atrevamos a vivir vidas transformadas, no porque nosotros somos, pero por quien Dios es. Padre nuestro Señor que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor. Gracias porque tú nos amas, porque tú diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque en ti podemos tener salvación. Gracias porque a pesar de nuestras imperfecciones podemos tener una visión clara del futuro, porque tú pagaste el precio por nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, a vivir cada día aferrados a ti, a crecer en ti, a atrevernos a ver nuestra vida con visión 2020. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.